En primer lugar, quiero agradecer la invitación de FAJA para nuevamente compartir con ustedes algunas reflexiones sobre estos temas que envuelven lo que es el tema del proyecto de reforma del Código Civil de 1984, ¿no? Y en esta tarde calurosa, pero que efectivamente no es óbice para poder concentrarnos, dialogar, comentar los múltiples enfoques que se han dado respecto a una parte del código que muchas veces, y hay voces que lo manifiestan así, no ha sido debidamente valorada o enfocada, ¿no? Situación que siempre genera polémica, tomando en cuenta sobre todo que lo que reúne un título preliminar es efectivamente principios básicos, trascendentales, transversales en el manejo de lo que es el derecho, ¿no? Y otro punto que también suma a la importancia que este tiene es que este modelo no es un modelo nuevo dentro de la civilística peruana, ¿no? En los modelos que ha tenido el Código Civil a lo largo de la existencia dentro del Perú, ¿no? Lo que es el Código del 52, del 36 y del 84, sí en este modelo, ¿no? Inspirado, como lo manifestaba la vez pasada leyendo este libro, Código Civil del siglo XX, siglo XXI, que fue producto, ¿no?, de la reunión de las comisiones de reforma, tanto peruana como argentina, ¿no?, donde manifestaba efectivamente el doctor Soto Coáguila que este modelo introductorio, ¿no?, como la puerta de entrada al desarrollo de la temática del Código Civil, se inspiraba, imagínense ustedes, en las institutas de Gallo, o sea, las institutas de Pablo, ¿no?, que son figuras que se remontan al estudio del derecho romano antiquísimo de manera puntual. Y si seguimos en el tiempo viendo la evolución, vamos a tener como modelo básico lo que plantea pues el Código Napoleónico de 1804, ¿no? Entonces, ¿qué cosa preliminarmente hay que ir hablando con respecto a estos temas? Que no ha sido motivo efectivamente de una nueva retrospectiva, si podemos tomar ese término, con respecto a innovar. Lo que se puede tomar en cuenta es que la base de estos cambios, y sobre todo en el título preliminar, se enfoca en la propuesta del año 2006, de lo que planteaba efectivamente la comisión que en esa época se encargaba de dar esas propuestas de cambio a estos temas, con respecto a estos temas, y sobre todo a la parte del título preliminar, ¿no? Como todos sabemos, ¿no?, y vamos a ver el ámbito introductorio, esa es la temática, cómo vamos a dividir nuestra exposición. Primero los antecedentes, la reforma propuesta el título preliminar, vamos a llevar a cabo un análisis, vamos a conversar un poco sobre la viabilidad o no, y por último vamos a terminar con unas conclusiones, ¿no?, de manera plena, y luego pasaremos como siempre a las preguntas que ustedes tengan en torno a este tema de manera adecuada. Y vamos a resumirlo de manera puntual, ¿no? Como ustedes saben, mediante resolución ministerial 0300 del año 2016, se nombró una comisión presidida por el doctor Gastón Fernández Cruz para llevar a cabo un estudio, efectivamente, de todos los libros del Código Civil, y efectivamente el título preliminar no fue ajeno a estos cambios que se plantearon de manera plena. Y en la exposición de motivos, ¿no?, y que pronto va a ser publicada en el Diario Oficial del Peruano, esas son las informaciones que manejo, y va a estar efectivamente, virtualmente ya está, ¿no?, efectivamente divulgada entre nosotros, pero la publicación en el Peruano, creo yo, va a darle ese plus necesario para la cobertura total del manejo de esta información. Señala que efectivamente el responsable de las propuestas y la exposición de motivos recayeron en 3 profesores amigos, ¿no?, como fueron el doctor Juan Espinosa, Héctor Campos y Carlos Agurto, ¿no? Ellos fueron los que llevaron a cabo esta primera parte, ¿no?, en el estudio de estos temas.
Pero partamos de una pregunta hipotética. ¿Por qué la relevancia del título preliminar, ¿no? Yo diría, desde mi punto de vista, de que estos principios, inclusive, no solo se enmarcan dentro del ámbito del derecho civil, ¿no? Y que efectivamente nos ayudan a llevar a cabo ese proceso intelectual de interpretación, adecuación y análisis que como hombres del derecho, operadores jurídicos, hay que utilizar ese término, tenemos todos, cuando se presente una situación que merezca un análisis y aplicación de nuestro Código Civil. Todas las situaciones no van a ser debidamente etiquetadas por un artículo de nuestro Código, ¿no? Tomando en cuenta que ya han pasado más de 30 años, nos vamos a los 35 años del Código, y que necesariamente las reflexiones tienen que partir de que esa formación integral, ¿no? Y acá también yo veo otro punto de discusión. ¿Por qué en los temas de introducción al derecho o teoría del derecho 1 y 2, ¿no? De acuerdo a la malla curricular establecidas en las diferentes instituciones educativas superiores como son las universidades y las facultades del derecho, no se toma de manera puntual la relevancia de este tipo de temas, ¿no? Muchas veces simplemente se le dedica de manera muy general un análisis a esta parte del código que yo creo, y vuelvo a reafirmar, debe ser básica en la formación de todo operador jurídico, ¿no? ¿Qué cosa hay que tomar a acotación? Que sobre la base de las propuestas señaladas en el año 2006, ¿no? Que fue una comisión que fue creada por Ley 26394 y luego modificada por la Ley 26673, 10 años después, hacia el año 2016, se formó esta comisión que ya hemos mencionado. ¿Saben? Eso hay que tenerlo presente. Y que el eje temático que va a ir de la mano con el estudio de las reflexiones de esta tarde va a basarse en 3 temas básicos, que de repente para la propuesta del año 2006 estaba dividida en 3 artículos, ¿no? El artículo 5, que tocaba lo que era la buena fe, el artículo 7, que tocaba lo que era el abuso del derecho, y el artículo 9, que hablaba sobre el fraude a la ley, ¿no? Entonces lo que estamos enfocando son temas neurálgicos, básicos, de conocimiento, que lo podemos ver sobre todo vinculados al ámbito del acto jurídico, al tema de las relaciones intersubjetivas, al ámbito efectivamente que trae consigo el estudio del ser humano con el tema de la voluntad, ¿no? O sea, vamos a tener que ver temas que van más allá del ámbito objetivo y que efectivamente van a traer respuestas en ciertas maneras construidas de acuerdo a la capacidad, calidad y experiencia que tenga el operador jurídico de utilizar esas instituciones que no son nuevas, comencemos otra vez a recalcar ese tema, pero que efectivamente sí tienen plena vigencia, utilidad y avance de manera puntual, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Hacia el año 2016, y ya lo hemos relatado, la propuesta de reforma se va a concentrar en el artículo 2 del título preliminar. O sea, los 3 temas que hemos hablado, que antes estaban repartidos en 3 artículos, 5, 7 y 9, va a llevarse a cabo un cambio total y se va a plantear en el artículo 2 de la propuesta de la comisión del año 2016, ¿no? Y va a reunir en un solo artículo las propuestas de estudio, de aplicación con respecto a la temática llevada a cabo, con respecto a la buena fe, el abuso del derecho y el fraude a la ley. ¿Está bien? Entonces, lo que hay que tomar a acotación es que la disposición de estudio, por un lado disgregada del año 2006, no ha sido acogida en esta nueva comisión y en el trabajo que han realizado, sino lo que han buscado por afinidad, por vinculación con los ejes temáticos tocados como tales, concentrarlos en el artículo 2 del título preliminar. Dicho sea de paso, nuestro Código Civil tiene 10 libros, el título preliminar también tiene 10, eso hay que tomar acotación, ¿no? El que está vigente. En la propuesta que se dio en el año 2006 se querían agregar 2, o sea, ya tendrían que ser 12 artículos, ¿no? El Código del 36 tenía más de 20, entonces, ¿qué cosa hay que tomar acotación? Que ese proceso gradual de estudio de la temática, queramos o no, ha traído consigo efectivamente concentrar, analizar esta temática que, como lo vamos a ver, no ha dejado de tener vigencia dentro de nuestra realidad nacional, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista civil. Un análisis introductorio es que el artículo 2 que ustedes tienen ahí, que habla efectivamente con respecto al tema neurálgico de la buena fe, ahora con la propuesta de cambio ha sido disgregado en 3 artículos, el artículo 2, 2A y 2B, ¿está bien? Que lógicamente vamos a ir viendo con el desarrollo de los ejes temáticos que engloban, que efectivamente acaparan y que desarrollan de manera apropiada.
Así que voy a comenzar primero con el tema de lo que es la buena fe, ¿está bien? Y la primera justificación que efectivamente trataba el grupo de trabajo de señalar, ¿no? De decir, ¿por qué debemos incluir el término buena fe con respecto a su mención dentro del código como tal? Porque es un principio general, inclusive diría yo que no es necesario su escritura, y eso comparto esa posición con el doctor Mario Castillo cuando él dice, ¿no? La buena fe es un principio general que no necesariamente tiene que estar escrito para ser respetado y aplicado, porque es un principio transversal del derecho. O sea, yo para poder aplicarlo, respetarlo como tal, necesariamente lo tengo que encontrar en un artículo del código. Ya, razonemos por ahí. Una primera crítica, un primer encuentro. No digo que esté mal la propuesta, de acuerdo de repente a la coyuntura nacional, nuestra idiosincrasia dentro del ámbito de aplicación del derecho nos pide, nos exige, ¿no? Oye, referencia. Tiene que haber definitivamente dentro de esta parte una mención a la buena fe para tomarla en cuenta como instrumento de solución a determinadas situaciones que puedan desencadenar efectivamente una solución adecuada a un tema controversial, ¿no? Etcétera, que se pueda presentar en la realidad, ¿no? Entonces, un primer punto dice, la actualidad no existe disposición normativa concreta que regule la buena fe, solo hay referencias. Y bueno, yo también comparto eso, ¿no? En la parte general de contratos, del artículo 1351 en adelante, ahí van a encontrar lo que es el tema de la buena fe contractual, ¿sí o no? Luego, efectivamente, no trata de un tema general, sino que se va a concentrar en el acto jurídico patrimonial por excelencia, que es el contrato. Pero eso no quiere decir que sea aplicable a los otros actos jurídicos que necesariamente como idea guía de comportamiento, transparencia, tenga que estar presente de manera puntual. Entonces, eso también es un enfoque que necesariamente no debe ser perdido de vista con respecto a la aplicación de esta figura de manera adecuada, ¿no? Ahora, una primera idea que plantea de manera adecuada la comisión y todos aquellos que participaron es entender la buena fe como un parámetro de conducta. Entonces, aquí me quiero detener y lo que hay que tomar a cotación es una regla de conducta, es decir, llevar a cabo una medición de cómo el comportamiento, que vamos a definirlo de manera muy general dentro del ámbito de la óptica del derecho, debe ser la interrelación, el comportamiento que debe tener el ser humano para buscar el equilibrio de la viabilidad de la vida humana en sociedad. Comencemos siempre con eso, ¿no? Y para eso crearon el derecho. Entonces, la razón de ser, ¿cómo entenderle, ¿no? La exposición de motivos, la parte doctrinal manifiesta que nosotros, cuando apliquemos o encontremos en un futuro cambio aceptado del título preliminar, debemos de guiarnos como un parámetro de conducta, o sea, del comportamiento que debe tener el ser humano en la interrelación. Y aquí vengo a tocar otro tema sumamente importante, que son las relaciones intersubjetivas, ¿sí o no? Que en nuestro medio ha sido estudiado profundamente por el profesor Morales Arias. Entonces, ¿qué cosa hay que tomar a cotación? Primero, que este parámetro de conducta encierra las siguientes ideas. Un ejercicio del derecho adecuado con el sistema donde nos encontramos. Ojo, no debemos de partir que el derecho es una disciplina aislada, sino debemos de entenderlo como el componente de sistema jurídico integrado por tanto la Constitución, el Código Civil y demás normas que se complementan afines y están vinculadas como un todo jurídico. Y eso no es derecho civil, eso es introducción al derecho. Teoría del derecho pura, que necesariamente todos los que estamos inmersos en este mundo, en nuestros cursos de introducción a teoría del derecho, hemos debido de tocar de manera puntual, de manera plena. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Primero, el parámetro de conducta nos habla del correcto, y vamos a señalar ahí de manera puntual, ejercicio del derecho, para no utilizarlo, y aquí viene el tema del abuso también, con la finalidad de buscar un perjuicio hacia la parte contraria o con la parte con la cual yo me vinculo de manera puntual. Ya vamos a ir a ese punto, lo vamos a explotar más de manera puntual cuando efectivamente lleguemos a lo que es el tema del fraude a la ley. Pero sobre todo vamos a ver también el tema relacionado al cumplimiento de deberes. O sea, no solo es el ejercicio de un derecho, sino también a la obligación de cómo yo debo comportarme, regularme en las relaciones intersubjetivas, patrimoniales o no, en las cuales yo me voy a ver vinculado dentro de mi normal desarrollo dentro de la sociedad. Entonces, por ende, yo lo que debo de tomar como base es que la buena fe debe ser utilizada no como un elemento netamente aislado, individual, sino la buena fe bajo un efecto, como lo manifiesta la exposición de motivos, un efecto hermenéutico,
La hermenéutica es la disciplina que estudia la interpretación jurídica. Eso hay que tenerlo siempre presente. Y efectivamente, ¿cómo entender esa interpretación de este precepto de manera puntual? Como un precepto, un principio ligado a la aplicación correcta del derecho dentro de la sociedad. O sea, como bien lo he manifestado, ¿no?, a lo largo de todo este desarrollo temático que se ha venido dando, no solo del ámbito del derecho civil, sino del derecho general, tratar de definirlo, explicarlo. Una parte evolutiva antes decía el derecho era el conjunto de normas, ¿sí o no? Pero ahora que estamos ya en enero del 2020, no podemos seguir pues con esa efectivamente retrógrada, ¿no?, forma de pensar lo que es el derecho. El derecho es una disciplina que efectivamente, basada en la teoría tridimensional del maestro Fernández Cesareo, nos habla que hay conductas, valores y reglas y conductas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cosa hay que tomar a cotación? La visión integral del derecho exige la buena fe. Es decir, en la búsqueda de eso denominado como equilibrio de comportamiento, de regulación, de relaciones intersubjetivas que necesariamente el ser humano debe de tener presente al momento de vincularse patrimonialmente o no con los demás. Eso hay que tenerlo como idea guía, que efectivamente mucho va de la mano con la formación ética, con los valores que tenga la persona al momento de interrelacionarse en la sociedad, ¿no? Pero como prefijo dentro de la aplicación del derecho está mencionado de manera plena. Un segundo punto, ¿no?, que vamos a ir tocando de manera puntual es, ahí está el tema de la buena fe, todo lo que hemos explicado de manera adecuada con la exposición de motivos desarrollada ya de manera puntual. Que vamos a tocar de manera adecuada es el tema del abuso del derecho, un tema controversial. La vez pasada, leyendo al maestro Max Arias Schreiber en una obra clave, no Exégesis, que es la más conocida que él tiene, sino Luces y Sombras del Código Civil, que es la obra que él escribió cuando fue efectivamente reconocido como miembro de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, ¿no? Y en esa obra, que yo siempre recurro a ella por la capacidad de temas de en síntesis que el maestro reformaba, él dice que no debe denominarse abuso del derecho, sino abuso en el ejercicio del derecho. Es decir, la praxis, ¿no?, que se va a dar efectivamente a nuestro sistema jurídico con ese conocimiento, con esa sabiduría empleada, y vamos a utilizar este término para el mal, ¿no? O sea, yo te causo perjuicio utilizando una herramienta que supuestamente es utilizada para el equilibrio, para la búsqueda del bien. Entonces, esa situación de interpretación antagónica o contraria, que podemos establecerlo así de manera muy directa, nos habla ya de que efectivamente el derecho encaminado, manipulado, utilizado de mala manera, puede traer consigo, ¿qué cosa? Repercusiones, situaciones, resultados, muchas veces desde el punto de vista jurídico perjudicial, inclusive hasta irreversibles, ¿eh? Y eso aquí hay que tomarlo de manera puntual con lo que es el tema de los efectos jurídicos, las consecuencias, que muchas veces se busca volver al estado anterior o se busca lo que es el tema de la indemnización, ¿no?, que ahora ya vamos a tocar, pero que efectivamente muchas veces es irreversible, ¿no? En el tema de los daños o la responsabilidad civil extracontractual o contractual son ejemplos típicos. Variedad, la Corte Suprema se ha manifestado sobre todo en el análisis de casuística, que ha hecho referencia efectivamente a ese tipo de figura de manera apropiada, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que tomar a cotación con respecto al tema del abuso del derecho? Y lo primero que hay que tomar a cotación es que esta temática en el Código de 1984 actualmente vigente no tiene una tutela jurídica sustancial. Interesante, ¿no? Y hay que entender esta última palabra como el enfoque que le da la razón de ser para la modificación o la redimensión del estudio de esta figura de manera adecuada, ¿no? Lo que nos está dando a cotación es que la presencia de esta figura como tal va a traer efectivamente resultados, consecuencias, que puedan darse por un ejercicio, una praxis, una conducta, la firma de un contrato, como por la de una omisión. Y ahí efectivamente lo encontramos, ¿no?, y vemos mucho la influencia de la responsabilidad civil con lo que es el tema de los actos omisivos, ¿sí o no? Donde efectivamente, por ejemplo, ¿no?, yo soy un salvavidas y veo que un enemigo mío se está ahogando en la playa Pulpo, supongamos, o El Silencio, y no quiero ir a salvarlo porque efectivamente me acordé de todas las que me hizo cuando estuvimos efectivamente en condiciones iguales. Yo tengo un deber que efectivamente mi función es salvar vidas por la función que estoy cumpliendo en la playa, pero no lo hago. Entonces, esa situación es una omisión a un deber de cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar a cotación? ¿Cómo lo ligamos con lo que es el tema del abuso del derecho? Y acá viene efectivamente un tema también sumamente
interesante. ¿Por qué le damos una razón sustancial a la figura de defensa, de aplicación frente a todas estas situaciones que puedan acometer resultados irreversibles, perjudiciales para una de las partes que se vinculan jurídica, patrimonial o no patrimonialmente? Eso hay que tenerlo presente. Porque a la fecha, si uno revisa el Código Civil, lo que hay es una referencia genérica al uso de medidas cautelares. Y el uso de medidas cautelares está en la temática regulada de manera puntual, no en el Código Civil, sino está en el Código Procesal Civil del año 93, ¿sí o no? Que inclusive a la fecha, al igual que nuestro Código Civil, está pasando por un proceso de reforma, por un proceso de estudio de las diferentes figuras que lo componen. Dentro de ellas, el tema de las medidas cautelares no ha dejado de tener importancia con respecto al manejo de este tipo de situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Las justificaciones a lo largo de la doctrina de la presencia de artículos procesales dentro del título preliminar, y eso está prueba debidamente comprobada y verificada en los artículos 7, 8 y 9 del Código Civil del título preliminar, son artículos netamente procesales, ¿sí o no? Alguna justificación dentro del estudio histórico de la doctrina diría de que para aquella época pues todavía no estaba vigente el Código Procesal Civil del 93 y había muchas instituciones que necesariamente para una operatividad el Código Civil del 84 las acogió para que puedan ser utilizadas como medios de remedio ante este tipo de situación planteado de manera oportuna, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que tomar a cotación con respecto a los aportes? Y voy a tocar aquí algunos temas de manera muy general, pero que necesariamente están vinculados a poner fin a lo que es la figura del abuso del derecho. El abuso en el ejercicio del derecho. Eso siempre hay que resaltarlo, ¿no? Porque el derecho por sí solo no se aplica. Es definitivamente un vínculo necesario con la praxis a través de las personas naturales o jurídicas, a través de la representación de la persona jurídica o de las personas naturales, ¿no? Para poder ver efectivamente la manera en que es plasmado en la realidad. ¿Ya? Eso definitivamente hay que tenerlo también como base para el estudio de este tipo de situación, ¿no? Y lo primero que quiero dar a cotación, ¿cuáles son los aportes que esta reforma plantea para el estudio del abuso del derecho? Primero, establecer mecanismos de tutela preventiva. Y aquí se prende nuevamente otro tema de conexión, muchas veces que no ha sido debidamente asimilado por la cultura jurídica nacional, que es la cultura de la prevención. ¿Qué significa? Adelantarnos a futuras consecuencias que luego vamos a lamentar si se logran concretizar y si no tenemos debidamente la planificación del caso para poder efectivamente anteponer, adelantarnos a las consecuencias, circunstancias o resultados jurídicos que muchas veces son perjudiciales para la parte que no previó de manera apropiada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos habla? La nueva reformulación, si podemos decir así, ya descartando todo el ámbito procesal de lo que es el tema del abuso del derecho, establece de manera adecuada lo que es la tutela de protección preventiva. Es decir, traer a cotación que el título preliminar del código en esta parte lo que busca es adelantarte a las futuras consecuencias que puedan darse como consecuencia final de estos actos que, utilizando el derecho de mala manera, de manera incorrecta, de manera negada, ¿no?, van a traer consecuencias perjudiciales para la parte efectivamente más débil, que no entiende, que no aplica y que muchas veces desconoce efectivamente sus derechos para actuar como un medio de defensa y contrarrestar los resultados perjudiciales, ¿no? Entonces, un primer aporte, ya lo hemos tocado, es establecer mecanismos de tutela de protección de tipo preventivo. Es decir, no hay que esperar que esté consumado todo para que efectivamente pueda hacer uso de mi defensa, de aplicaciones y conceptos jurídicos, como es para poder revertir la situación una vez concluido. Recordemos, algo que hemos señalado desde el inicio de esta conferencia es que muchas veces los resultados son irreversibles, ¿no? Son irreversibles y definitivamente buscar una indemnización como medio de reparación económica muchas veces no logra llenar, utilicemos ese término, o satisfacer completamente a la persona que se ha visto perjudicada con este tipo de consecuencias. Un segundo punto es la precisión de mecanismos, ¿no? Y aquí me quiero detener porque lo primero que voy a hacer mencionar es entender el término remedio
dentro del ámbito del derecho civil, ¿no? Y el término remedio nos hace acotación a una institución que busca dar efectivamente una solución a un determinado tema, a una determinada controversia, a una situación que no tiene, y acá viene el tema de la integración, viene el bagaje intelectual que tiene el operador jurídico para construir una respuesta que permita llenar efectivamente ese vacío legal y efectivamente traiga consigo respuestas y consecuencias positivas, ¿no? Y lo que nos dice, ¿no? Precisa los mecanismos a través de los cuales efectivamente se van a encontrar remedios que pongan solución a las circunstancias o situaciones donde se origine el abuso del derecho. Y estas pueden ser resarcitorias, inhibitoria, cesatoria, revocación, ineficacia y nulificante, ¿no? Entonces, aquí yo siempre me he puesto en la posición de que el operador jurídico y el ciudadano en general de nuestra sociedad, cuando se acerque a un instrumento jurídico de tanta valía, de tanta trascendencia, como es efectivamente el Código Civil, no debe encontrarse con términos muy técnicos. Comencemos con eso, ¿no? Porque el Código Civil no es patrimonio únicamente de los hombres de derecho, de los abogados, de los jueces, ¿no? De los secretarios, sino también debe de tener un lenguaje accesible y comprensible, sobre todo, para todos los ciudadanos en general, seas abogado o no. Por eso que el Código Civil, luego de la Constitución, es la norma, se podría decir, más importante utilizada. Si utilizamos la escalera o pirámide mal llamada de Kelsen, ¿no? Primero está la Constitución, luego el Código Civil, ¿no? En algunos casos van los tratados, pero en la realidad, y la realidad supera el derecho, muchas veces el Código Civil acumula el uso mayoritario dentro del sistema jurídico nacional en torno a las situaciones que son materia de análisis de forma adecuada. ¿Saben? Entonces, cuando se precisa que tienes mecanismos que buscan efectivamente una solución resarcitoria, inhibitoria, cesatoria, de revocación, ¿no? Ineficacia, nulificante, lo que yo veo de manera apropiada, así de una lectura, si podemos tener de manera adecuada, la tutela, ¿no? Sustantiva se da en la búsqueda de una búsqueda de prevención, pero también de tutela resarcitoria, inhibitoria, etcétera, ¿está bien? Confunde. O sea, cualquier persona puede establecer y en cierta manera que puede concurrir diferentes instrumentos de solución para un mismo caso. Y no digo que eso no pueda darse. Me parece que eso, de acuerdo a la realidad, muchas veces se va a presentar, muchas veces va a darse como solución ese tipo de tema. Pero para poder efectivamente darnos una luz de solución, el propio artículo y la exposición de motivos nos plantea que estos remedios, ¿no?, que hemos tocado, remedio resarcitorio, inhibitorio, en la búsqueda de una tutela preventiva, ¿no?, un remedio que busque la ineficacia, la remoción, que sea nulificante y que sea cesatoria, no deben ser estudiados de que no puedan ser complementarios y concurrentes. ¿Qué significa ello? ¿Qué significa esto? Significa de que yo, frente a un caso, puedo tranquilamente utilizar estos remedios de manera concurrente para poder construir una solución jurídica que muchas veces, utilizándolo de manera aislada, no me lo da. Entonces, entendiendo esto de manera plena, nos abre un abanico de soluciones sumamente importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien lo manifiesta, estos remedios no son excluyentes. O sea, si utilizo el resarcitorio ya no puedo ser un nulificante, no puedo utilizar la ineficacia, no puedo utilizar la remoción. No, eso no te lo está planteando. ¿Y cómo yo llego a ese criterio, si podemos decir así, que me permita tener esa luz de utilizar adecuadamente de acuerdo al tipo al caso? Una primera posición en la cual yo me centro mucho va a tener y va a ir de la mano con lo que es el tema de la experiencia. El tema de la experiencia, tanto para los que litigamos a diario como a los que administramos justicia, va a jalar definitivamente un plus con respecto a saber de manera adecuada construir una respuesta de solución jurídica para un caso determinado. Eso es un tema sumamente transversal y que efectivamente debe ser tomado en cuenta al momento de hacer una evaluación
con respecto a qué herramienta, instrumento, como los que hemos mencionado, son necesarios de aplicar cuando se presente el abuso del ejercicio del derecho, ¿no? Y luego, ¿qué cosa hay que tomar a cotación? Que no debemos de tener la idea que estas soluciones, esos instrumentos que buscan la solución son excluyentes, sino que son concurrentes, son complementarios y el uso se va a dar de acuerdo al interés de la persona afectada, ¿no? Entonces, ahí podríamos encontrar una concretización de lo que es la tutela preventiva sustancial, ¿no? Es decir, el derecho ya efectivamente te está dando de manera complementaria el ramillete de posibilidades que de acuerdo a tu criterio, óptica y saber jurídico puedas tú utilizar, complementar, engranar para poder de manera apropiada esbozar una respuesta a las figuras que puedan traer consigo el abuso del ejercicio del derecho. ¿Está bien? Ahora, lo que es rico en este tema, como lo habíamos mencionado, es que la jurisprudencia tanto civil como constitucional ya se ha manifestado respecto al desarrollo de esta temática. Es decir, el abuso en el ejercicio del derecho no es un tema nuevo y por ende, al no existir, y acá bien, ¿no? Venimos a tapar un vacío con una norma sustancial con respecto a las salidas que puedan darse en torno a la presencia del abuso en el ejercicio del derecho. ¿Ya? ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Acotación de manera puntual. Lo que te está dando como respuesta es que la jurisprudencia, a través de sus resoluciones y sentencias, lo que ha traído consigo es esbozar una salida jurídica que muchas veces el ordenamiento con el código puntualmente no te lo daba. Eso hay que señalarlo, ¿no? De manera plena con esas innovaciones que ha traído consigo el trabajo realizado por la comisión que tuvo a su cargo el estudio de la reforma del Código Civil de 1984. Un último tema que está esbozado en efectivamente lo que es acotado dentro de la temática que es materia de reflexión el día de hoy es el fraude a la ley. Y no es un tema fácil de entender, ¿no? Es un tema que necesariamente trae consigo reflexión respecto a las consecuencias jurídicas de aplicación de las normas. Y efectivamente aquí mucho tiene que ver el conocimiento, la sapiencia y el análisis del caso donde se puede producir este tipo de figura de manera puntual. Eso no lo perdamos de vista, necesariamente tiene que ser acotado para llegar a una reflexión proporcional, adecuada a este tipo de temas, ¿no? Y lo primero que hay que señalar que el tema del fraude a la ley dentro del título preliminar no tiene antecedente. Es decir, tanto el código del 36 como el 52, al momento de desarrollar esta temática, no lo señaló, primero, dentro del título preliminar, como una idea básica de aplicación de justicia, de búsqueda de solución de manera oportuna. ¿Está bien? Pero miren ustedes, para poder enfocarnos para el estudio y la comprensión de este fenómeno jurídico que es el fraude a la ley, lo primero que hay que tomar a cotación es que la idea fuerza que maneja, ¿no?, en este planteamiento propuesto por la comisión es el uso de una norma de cobertura con la finalidad de eludir la norma imperativa. Y aquí nuevamente vamos a tocar lo que era el tema del conocimiento en la clasificación de los tipos de normas. Pues. Entonces, vuelvo a referir, una buena base de introducción al derecho, teoría del derecho 1 y 2, me va a catapultar al manejo adecuado y la comprensión general de este tipo de temas. ¿Qué nos está hablando? Miren ustedes, ¿eh? ¿Cómo puedo yo reconocer la figura del fraude a la ley? ¿No? Si podemos utilizar ese término. Que yo utilice una norma de cobertura, una norma general, donde existe una norma específica, puntual, imperativa, que el sistema jurídico me dice, esto es lo que tienes que utilizar para solucionar un determinado tema, utilizo otra norma general con la finalidad de evitar, ¿no?, que la solución favorezca o sea beneficiosa para una de las partes. Entonces, ese tipo de figura controversial, si podemos decir así, nos habla que, por ejemplo, se pueda plasmar en la realización de no de uno, sino de varios actos o negocios jurídicos y que efectivamente la norma imperativa sea la que, si desde un inicio yo la utilicé como medio o instrumento de solución, no tendría por qué recurrirse a una norma de cobertura, porque de esa manera
nos va a traer un resultado positivo desde el punto de vista económico y jurídico, ¿no? Y si lo quiero plasmar y hacer una comparación desde el punto de vista procesal, ahí yo podría aplicar lo que es el principio de economía, ¿sí o no? Lo que es el ahorro del tiempo, del esfuerzo y del dinero, ¿sí o no? Desde el punto de vista adjetivo, pero ahorita no viene al caso, porque ahorita estamos aplicando derecho sustantivo, lo que es el tema del ámbito del derecho civil de manera puntual, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que nos trata de dar como mensaje general respecto a este proyecto de reforma en torno al tema del fraude a la ley? Pues nos trae a cotación un remedio jurídico, es decir, no debe de existir una contravención o no utilización de una norma imperativa, una norma puntual, directa, que busque la solución de un determinado tema, utilizando efectivamente otras posibilidades, como son normas de cobertura, dentro del ordenamiento jurídico peruano. Y aquí viene pues un tema sumamente interesante que trae a cotación lo que es el tema de la interpretación. Muchas veces, y nosotros damos fe tanto en las aulas universitarias como también en las actividades en las cuales litigamos, que efectivamente el tema de la interpretación es un tema que muchas veces, si no ha sido tocado con la debida seriedad del caso, puede traer consecuencias jurídicas lamentables. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el problema no es cuando tú ya terminaste, sino cuando te iniciaste en el estudio de la carrera. Una buena base en introducción al derecho te va a asegurar el manejo solvente, ahí está, hay que utilizar ese término, el manejo solvente de este tipo de institución. Muchas veces cuando iniciamos no le damos la debida importancia y luego pagamos las consecuencias. ¿Cuándo? Cuando hacemos el ejercicio de la profesión. Ahí vemos, ahí ya no te puedes equivocar, pues, ¿sí o no? Porque está en juego tu profesión, tu nombre y sobre todo las esperanzas que el cliente ha colocado sobre ti. Luego de hablar, ¿no? Hemos explicado más o menos las propuestas que han estado dadas por la comisión. Quiero tomarme unos minutos para desarrollar un poco en su libro, el maestro Mario Castillo Freire desarrolló ni urgente ni necesario, sino defectuoso. Y luego, ¿no? ¿Por qué no reformar el Código Civil? Una propuesta de examinación, efectivamente partiendo de las ideas principales que tuvo la reforma del año 2006, ¿no? Que han sido acogidas por la Comisión del año 2016 y que ahora se han visto plasmadas, pues, en el manejo de este tipo de figura. ¿Está bien? Antes de pasar a las conclusiones. Y vamos a comenzar con lo siguiente. Primero, la buena fe como precepto del derecho no siempre está presente en la sociedad, en la praxis, en la realidad del operador jurídico. ¿Es necesario escribirlo para tenerlo presente? No. Lógico. Comencemos ahí con un razonamiento muy lógico, muy empírico, muy práctico. Segundo, el principio de la buena fe es un principio, de acuerdo al maestro, demasiado general. Y efectivamente, es un principio no nuevo, viene de la bona fides romana, ¿sí o no? Estamos hablando ya de un precepto antiquísimo y que efectivamente ha ido acompañando, no solo en el Perú, sino en todos los países que tienen la influencia romano-germánica de la aplicación del derecho de manera correcta. Efectivamente, aquí lo que hay que tomar a cotación es que la buena fe, para una correcta aplicación del mismo, para que tenga presente lo que plantea, ¿no? Como propuesta del doctor, es que se tenga que dar un análisis de acuerdo a la situación y momento de su aplicación, lo que él denomina, ¿no? Lo que él denomina la fotografía situacional del caso, materia de análisis, ya sea desde el punto de vista de que tú eres juez o eres abogado, ¿no? Cómo plantear tu propuesta de análisis y sobre todo de solución, aplicando el principio de la buena fe para el caso determinado. Eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque partiendo de una suposición, efectivamente, como plantea el maestro Guillermo Lockman, ¿no? Luca de Tena, la buena fe lo que trata es de un modelo, de un arquetipo jurídico, ¿sí o no? Que debe de guiar nuestro comportamiento social, jurídico, de manera adecuada. Entonces, ese punto, efectivamente, es para reflexión. La generalidad de una institución jurídica no la descarta de su uso. Y segundo, no necesariamente tiene que estar escrito para que sea aplicada o para que sea tomada en cuenta. Situación que efectivamente muchas veces, y acá reconozco, destaco, ¿no? El aporte que ha querido dar es
para que la comunidad jurídica siempre lo tenga presente, vamos a ponerlo en el Código Civil para que de esa manera no se les olvide de manera puntual, ¿no? Yo creo que ahí vienen contrapuntos, ¿no? Puntos de vista distintos, pero que en sí lo que buscan es aportar, ¿no? Y decir, mira, este principio como tal no necesariamente tiene que estar escrito para que tú lo utilices. Y eso es básico. Hay procesos que se ganan con planteamientos que no necesariamente tienen que tener como base un artículo del código, ¿sí o no? Y ahí que entra la calidad de argumentación que debe de tener el operador jurídico. Y en el ámbito del derecho civil con mucha mayor razón, pues. ¿Ya? Otro segundo punto. Vamos al fraude a la ley. Digan, de acuerdo a la crítica que se plantea respecto a la aplicación del fraude a la ley, no se necesitaba ser establecido positivamente. Vamos a descifrarlo para que ustedes lo tengan bien en claro. O sea, el fraude a la ley, por ser un precepto que va contrario a la aplicación del derecho de manera adecuada, utilizando efectivamente una norma que no le corresponde, ¿no?, de manera puntual, no necesariamente tenía que ser escrito, redactado en un artículo del código para que sea reconocido. Eso es lo que te está diciendo. El positivismo, como doctrina, nos hablaba, y eso trae a acotación también nuestros estudios de introducción al derecho, de que toda norma no necesariamente, bueno, los positivistas dicen que sí tiene que estar presente en los códigos, en las normas, en las leyes escritas, ¿sí o no?, para que sea aplicado. Pero eso no quiere decir hoy, en la coyuntura en la cual vivimos, que el derecho escrito es el único en el cual yo me tengo que remitir para encontrar una solución jurídica. Entonces, una primera propuesta, ¿no?, con respecto a la naturaleza de este tema controversial, ¿no?, que puede ser enfocado de diferentes puntos de vista, es que no se necesitaba ser establecido positivamente para que fuera aplicado, ¿no? Nuevamente la misma tesis que se puso a acotación en torno al desarrollo de la buena fe. Lo esencial de la justicia en el derecho, efectivamente, ¿no? Es decir, lo justo, lo aplicable, lo que te corresponde, ¿no? Pero también partamos de otra pregunta, de una palabra hipotética, ¿no? Entender el término justicia es uno de los temas más controvertidos que durante la existencia del derecho ha estado presente, ¿no? Todos los de aquí presentes tenemos un concepto distinto de lo que es la justicia y cómo es la solución de un determinado tema aplicando una determinada norma de derecho, en este caso de derecho civil. Por ende, el tema lo que se debe buscar es, de manera adecuada, una correcta aplicación, ¿no? Lo que se busca es la teleología de las normas, una aplicación teleológica. Acuérdense, cuando ustedes estudiaron el tema de interpretación, ¿no?, interpretación teleológica es una de las muchas variantes que uno tiene al momento de tratar de entender una determinada norma de forma puntual. Luego, lo que tenemos que tomar acotación es que para contradecir ese tipo de aplicación es la razón, las buenas costumbres y los principios que sustentan el ordenamiento jurídico, y el derecho en general efectivamente condena que su uso bajo una figura de viveza o conocimiento mayor pueda efectivamente ocasionar consecuencias irreversibles. ¿Está bien? Ahora, miren ustedes, para el maestro Lockman plantea que el abuso del derecho es un exceso que, sustentándose en un derecho subjetivo, ¿no?, va a traer una consecuencia antisocial, que es transgredir su correcto ejercicio. Y efectivamente eso va a traer consigo que se agravien intereses dignos de tutela jurídica. Es decir, el abuso del derecho trae a acotación un límite de protección y se da sobre todo, como lo hemos estudiado, en relaciones de derecho privado, ¿no? Y aquí, miren, él destaca, porque estamos tocando, ¿no?, la doctrina nacional, cómo ha acogido estas instituciones, ¿no? Y ustedes pueden leer a diferentes autores que efectivamente han llevado a cabo un análisis de estos temas. Lo que trato de darles en esta tarde es que estos tres temas, el abuso del derecho, la buena fe, lo que es el tema del fraude a la ley, son temas ricos, puros en derecho, cuya óptica efectivamente para verse plasmada un código es la forma en que lo entendieron las personas que lo han colocado ahí. Que no digo que esté mal, pero es una posición que muchas veces, de acuerdo a la interpretación que nosotros tengamos, puede aflorar diferentes formas de aplicación de acuerdo al tipo de caso que es materia de análisis. Eso es lo que hay que tomar a acotación de forma plena. ¿Está bien? ¿Qué es lo que decía el doctor Jorge Muñiz, ¿no? Él fue presidente de una de las comisiones que tuvo a su cargo la propuesta de reforma. Y vamos a tocar lo que él manifestó
respecto a la buena fe y al fraude a la ley, para ir complementando lo que estamos hablando. Primero, con respecto a la buena fe, al referirse a la institución de las personas en todas las relaciones intersubjetivas regidas por el derecho. Yo creo que ese es un término general y que efectivamente es un concepto que dice la buena fe debe estar presente en todas las relaciones intersubjetivas donde los sujetos del derecho intervienen, sean patrimoniales o no. Situación que mencioné en la parte inicial de nuestra elocución, ¿no? Donde definitivamente no debe de dejarse de lado y que siempre de manera repetitiva, cíclica, debe traerse consigo para una correcta aplicación de este tipo de temas. Un segundo punto con respecto al fraude de la ley, manifiesta el profesor Muñiz lo siguiente, ¿no? Cuando se pretende obtener de modo indirecto, ojo, vamos a resaltar esto, cuando se pretende obtener de modo indirecto y malicioso lo que la ley prohíbe, es un artificio utilizado para sustraerse a una obligación legal y lograr efectivamente el fin ilícito. Interesante, ¿no? Interesante, sumamente interesante. ¿Y por qué? Porque si ustedes lo pueden, como lo hemos reflexionado aquí de manera puntual, definitivamente trae un tema de conocimiento que muchas veces uno profundiza y otros operadores jurídicos no lo hacen, pero que efectivamente sí va a acarrear consecuencias y resultados eficaces o no dentro del ámbito jurídico como tal, ¿no? Y si yo lo que he hecho he aplicado la norma, la ley a mi favor, pero a ti te correspondió utilizar otra norma que ahora no la has hecho para ese caso, pero está en la ley, está en la norma, eso me ampara. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar a cotación? La sabiduría, la sapiencia y el manejo va a ir de la mano con la adecuada interpretación de acuerdo a la posición que tengas en determinado caso en búsqueda de la solución que le corresponde. Eso hay que tomar de manera puntual, ¿ya? Como habíamos señalado, el fraude de la ley no aparece en el Código del 36, sino es una innovación, ni tampoco en el Código del 84, sino una innovación propuesta con los cambios de reforma, ¿saben? Y una recomendación que plantea el profesor Muñiz para poder tener bien claro los efectos de esta institución es analizarlo en torno a un sistema jurídico como el peruano, pero analizarlo como un sistema jurídico como un todo. Es decir, no como islas aisladas, ¿no? Como temas aislados, sino analizarlo como su propio nombre lo dice, como un sistema jurídico, componente de partes que engranados, vinculados de manera secuencial van a expresar una unidad. Y eso es sumamente interesante para tomarlo en cuenta de forma apropiada. ¿Está bien? Entonces, lo primero que hay que tomar a cotación es que el tema del fraude a la ley está vinculado doctrinariamente a 4 temas que, si uno ahora lo voy a relatar, efectivamente está vinculado al ámbito del derecho civil patrimonial, de manera puntual al ámbito del acto o negocio jurídico o al ámbito del derecho de las obligaciones, como son el dolo, como son el fraude a los acreedores, acuérdense, la acción pauliana, ¿sí o no? Ese es el tema que efectivamente tiene que tomarse a cotación, la simulación, ya, total, parcial, directa, indirecta, y lo que ya hemos tocado con anterioridad, lo que es el tema del abuso del derecho, ¿no? Entonces, queramos o no, esa concurrencia de temas nos va a traer como base analizarlo de manera puntual, de forma oportuna, ¿no? Lo que hay que tomar a cotación, y acá voy a mencionar ya un poco de doctrina un poco extranjera, y voy a mencionar a 2 profesores españoles que son referentes, como ese Federico de Castro y Bravo, que tuvo a su cargo en la elaboración del Código Civil Español, como también a de los mozos, ¿no? Y miren ustedes cómo ellos tratan de esbozar en palabras muy didácticas lo que es el tema del fraude a la ley, ¿no? Y lo primero que plantea el profesor Federico de Castro y Bravo, nos hablan de que esta figura se presenta no en uno, sino en varios actos que originen un resultado contrario a una norma jurídica y a los que han respondido la norma dictada con distinta finalidad. Lógico, lo que habíamos dicho, tú utilizas una norma de cobertura general donde existe una norma imperativa y precisa para un determinado tema. Entonces, porque a mí me conviene utilizar la norma general, ahí cuando utilizo eso en vez del otro, utilicemos ese término, esa elocución, se estaría presentando la figura del fraude a la ley. Entonces, ¿qué cosa hay que tomar a cotación? ¿Es una violación efectiva de una ley? En cierta manera, sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que partir de un precepto. Lo específico debe de
tener una aplicación directa más que lo general. Eso hay que tenerlo presente, ¿está bien? Es decir, aquí lo que hay que tomar a cotación es una finalidad de tipo práctico. ¿Ya? Práctico. Ahora, ¿qué dice el profesor de los Mossos? Dice, para la aplicación de los principios generales del derecho no se requiere de una disposición legal. Ajá, o sea, si yo parto de ese precepto que he dicho en estos momentos, todo lo que hemos enmarcado como propuesta de trabajo no tendría asidero. Y es un tema bastante controversial. Es como si yo le dijera, mire, todos los cambios no valen la pena. Es decir, oye, mira, todo lo que han trabajado en esa parte es muy valorable, me saco el sombrero, pero no. Yo veo que aquí lo que falta de manera adecuada es una mejor estructura en base de una buena enseñanza de cultura jurídica a través de los cursos de introducción o teoría del derecho. Si yo no encuentro eso, no sería necesario llevar a cabo estas reformas, porque es como darte todo masticado. Es como decirte, oye, ¿sabes qué? Instituciones básicas, trascendentales, no han llegado a interiorizarse en ti como operador jurídico porque no las supiste analizar o comprender en su debido momento. Pero no es una situación de decir esto no tiene valía, al contrario. Lo que nos está dando a acotación es un tema sumamente interesante que lógicamente es una apertura de polémica, ¿no? Hay posiciones mucho más recalcitrantes que dicen que el título preliminar debe desaparecer del código, porque todos los preceptos que están ahí están en la Constitución, en la parte donde dice principios de administración de justicia, ¿sí o no? Entonces, yo estoy planteando para el enfoque de esta temática, pero hay situaciones muy loables, muy respetables, posiciones de profesores que dicen, no, que el título preliminar debe desaparecer, que esto ya está constitucionalizado. Yo no digo que eso esté mal, es una óptica, una posición, un punto de vista, pero una opinión personal me dice, y eso lo adoptamos todos los que a diario litigamos, es que nuestra comunidad jurídica, para una mejor aplicación del derecho, necesita todavía tener presente estos principios. ¿Y por qué lo decimos eso? Porque muchas veces estamos nosotros encerrados o monopolizados en que tal artículo me va a dar la solución a un determinado tema. Y que efectivamente el análisis exegético, repetitivo, mecánico, robótico es la única alternativa de solución a un determinado caso. Situación que yo no comparto. ¿Por qué? Porque efectivamente eso denota la falta de preparación del operador jurídico. ¿Dónde está su capacidad de interpretación, analogía, integración? Es ahí donde hace usted la diferencia entre un abogado y otro. ¿Por qué? Porque efectivamente ese plus que tú efectivamente, esa calidad, ¿no? Esa confianza que vas a transmitir a tu cliente, lo vas a lograr efectivamente con la calidad de tu trabajo, de manera plena. Para concluir, vamos a las conclusiones. Luego de todo lo que hemos hablado, ¿no? A lo largo de las posiciones positivas, negativas y tratando de manera muy resumida de poder entender, ¿no?, la vocación que tiene esta estructura como es el título preliminar, lo que se ha buscado es reflexionar, ¿no?, el trabajo intelectual y de los aportes que se nos ha querido dar sobre la base de temas que no son nuevos. Ahí viene mi preocupación. Temas que no son nuevos, nuevamente tenemos que volver a enfocarnos con una norma de manera directa, escrita, para volver a revalorizarlos. Yo particularmente diría que no, esos temas siempre han existido, sino que efectivamente muchas veces no nos hemos tomado el minuto, el momento de analizarlos, de tal manera que podamos sacarles el mayor provecho posible, ¿no?, para una adecuada construcción jurídica de manera puntual. Ahora, en la medida que ha ido pasando el tiempo, luego de 30 años, el Código Civil sí necesita un replanteamiento, que necesariamente en los diversos libros, ¿no?, ya se han venido paulatinamente dando, como el libro de persona, negocio jurídico, etc. ¿Está bien? Pero yo estoy de acuerdo que continúe el título preliminar, pero con ideas generales, ¿no?, que sirva, como dice el doctor Espinosa, como de sombrero intelectual. Ajá, él planteaba siempre eso, ¿no? Plantea siempre eso. ¿Y por qué siempre explica eso? Porque eso va a ser la cobertura de que cuando tú no encuentres en el Código Civil como norma sustantiva un artículo que ad hoc, que te diga, esta es la solución, utilices tu capacidad de interpretación
de intelecto en la búsqueda de una solución jurídica. Y que efectivamente tanto la doctrina tradicional como la doctrina moderna del derecho civil lo que busca no es llevar a cabo la redacción efectivamente disgregada, minuciosa de todos y cada una de las instituciones o figuras que la conforman, sino que la calidad, sobre todo la naturaleza del derecho civil, nos compromete, yo diría ese término, a obtener un resultado positivo en base a la naturaleza de formación que tiene todo operador jurídico, y con mucho mayor razón pues en el ámbito del derecho civil, ¿no? Que es una rama madre de la cual se desprenden otras cuyas instituciones son transversales y que efectivamente un punto tan neurálgico como es el título preliminar necesariamente debe abocarse a lo sustantivo. Ahí yo valoro mucho lo que es el ámbito de la propuesta, ¿no? El ámbito sustantivo, ya descartar el ámbito procesal, porque para eso ya tienen ustedes un código adjetivo que es del año 93, que también está en proceso de reforma. Y que efectivamente cada caso, cada situación, teniendo bien los pies bajo la tierra intelectualmente hablando, es decir, teniendo base jurídica en el conocimiento de esas instituciones, podamos construir soluciones jurídicas oportunas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor Valareso. Soy su estudiante. Sí. Es un gusto verte. ¿Cómo estás? Quería preguntarle si el título preliminar del Código Civil, ¿por qué tendría que ser tan subjetivo y no objetivo? Buena pregunta. El tema es el siguiente. El derecho objetivo es el derecho que está efectivamente plasmado en las normas, ¿está bien? ¿Y por qué subjetivo? Buena pregunta. Porque los operadores somos personas naturales, sujetos de derecho, como bien tú lo sabes. Entonces, por ende, las situaciones intersubjetivas que van a ser estudiadas por todo el Código Civil, no solo por el título preliminar, ameritan efectivamente un análisis de diferentes ópticas de estudio, que no van a tener otro punto de referencia consensual que es el ser humano. Entonces, por ende, cuando uno dice el título preliminar tiene que ser sustantivo y no objetivo, no debe quedar única y exclusivamente en la redacción de los artículos como tal, sino que tiene que ser asimilado por el ser humano en un conocimiento de aplicación propia a las situaciones diarias en las cuales él interviene. Y por eso es que plantea que tiene que ser sustantivo. Es decir, que su aplicación tiene que ser un código más humano. Ya Clemente de Diego, un autor español también, él planteaba que el Código Civil es un código de la persona. Es decir, el Código Civil no debe mantenerse únicamente en redacción de artículos fríos, lejanos al ser humano, sino que tiene que ser un articulado que vaya de la mano con las relaciones intersubjetivas que en las diferentes etapas de vivencia que tiene el ser humano, desde el concebido hasta la etapa de la muerte, desde el punto de vista individual como el punto de vista colectivo con las personas jurídicas, ¿no? Las que están en el código son las no lucrativas. Si yo quiero, por ejemplo, estudiar las personas jurídicas lucrativas, me tendré que ir a la Ley General de Sociedades o el régimen de las pymes, ¿sí o no? Entonces, por ende, respondiendo a tu pregunta de manera concreta, el Código Civil y sobre todo la parte del título preliminar, si bien son preceptos transversales, no deben de alejarse de su aplicación sobre las diferentes coyunturas, actividades o figuras que rodean al ser humano de manera apropiada. Y no deben única y exclusivamente limitarse a redacción de artículos, como está actualmente enfocado como un decálogo, sino que deben de plasmar una solución en base a la realidad que rodea al ser humano dentro de la sociedad. Bueno, si no hubiera ninguna otra consulta, les agradezco su tiempo, su dedicación de venir en una tarde de verano, ¿no? Y a acompañar y poder conversar sobre estos temas, ¿no? Porque el título preliminar, como lo venía señalando, es un tema bien rico. Son 10 artículos nada más, pero la cobertura que tiene pues es amplia, ¿no? Y los debates con respecto a ellos no van a cesar nunca de manera puntual, ¿no? Nuevamente agradecer a Faja la invitación, siempre es de manera sentirse contento de venir y contribuir a lo que el trabajo que ustedes realizan en la Corte Superior de Justicia de Lima y siempre estar a la orden cuando ustedes lo crean conveniente. Muchas gracias.